Estamos súper felices porque hoy día iniciamos la ruta de aprendizaje de la mediación. Vamos a hacer un recorrido por el concepto de la mediación, cuáles son los mitos y verdades, el rol del proceso, el rol del mediador, cuáles son los principios. Va a estar muy interesante, así que no te pierdas ninguno de nuestras cápsulas educativas. Vamos a partir entonces con el concepto de mediación. Nuestra ley de tribunales de familia dice que la mediación es un sistema en que un tercero imparcial sin poder decisorio ayuda a las partes a encontrar por sí mismas una solución al conflicto que tienen y los efectos del conflicto mediante acuerdos. Entonces vamos a ir analizando este concepto paso a paso. Dijimos recién, la mediación es un sistema. ¿Por qué la mediación es un sistema? Porque es un conjunto de estructurado, digamos, de habilidades, de herramientas, de métodos para poder llevar a cabo el proceso de mediación. El proceso de mediación está estructurado, hay una etapa inicial que se denomina discurso inicial, después está el desarrollo del proceso y el cierre. Vamos a analizar en otra cápsula, paso a paso, cómo es la estructura del proceso. Pero es un sistema. Este sistema es un sistema que es un conjunto, como decía recién, de herramientas y de técnicas, pero también es un sistema flexible y que se adapta. ¿Qué quiere decir esto? La herramienta de la mediación es una sola. Los principios de la mediación son, digamos, los que conocemos, vamos a enunciarlos: el principio de voluntariedad, confidencialidad, imparcialidad, participación de terceros en el proceso, en el caso de mediación familiar, que el interés superior del niño, niña o adolescente siempre sea tomado en cuenta. Pero estos principios son principios rectores del proceso de mediación y los podemos llevar también a otras áreas. Entonces se adapta. Estas herramientas y estos valores y esta forma de abordaje del conflicto se adapta a los distintos contextos. Entonces tenemos la aplicación en el mundo de la mediación familiar, pero también esto lo podemos llevar a la mediación escolar o a la mediación laboral. Es flexible porque, si bien es cierto, es un sistema que es estructurado, esto no quiere decir que no podamos a veces avanzar un poquito en el proceso o retroceder, o a veces integrar otro tipo de dinámicas que se nos ocurran dentro del proceso. Por lo tanto, si bien es cierto, está estructurado, admite poder adaptarlo y que este sea flexible a las necesidades de los mediados. Como les decía, este sistema está en el marco de principios y valores de la mediación. La mediación es un espacio donde lo que se espera es que el mediador facilite ese espacio para quienes están en conflicto puedan escucharse en un espacio seguro de que no van a ser agredidos, que se va a ocupar un lenguaje cuidadoso el uno con el otro, en que ambos van a tener oportunidades para expresar lo que quieren y por qué lo quieren, y todo esto dentro, como les decía, de los principios y valores que guían el proceso de mediación. Y habíamos dicho, donde un tercero imparcial sin poder decisorio. ¿Qué quiere decir que sea un tercero imparcial sin poder decisorio? Que sea un tercero quiere decir que este mediador que va a liderar el proceso de mediación no puede tener intereses comprometidos, no puede sentir que lo que las partes puedan o los mediados puedan acordar le va a afectar, lo va a perjudicar o lo va a favorecer, porque entonces ya pierde la condición de tercero y pierde la condición de imparcialidad. Cuando hablamos de imparcialidad, también ahí hay mucho que decir, porque la academia nos dice el mediador debe ser imparcial. Antes se nos pedía que fuéramos neutrales y esto era mucho más exigente aún, porque ser neutral significaba como entrar al proceso de mediación vaciado de todo contenido, sin ningún prejuicio, sin ningún concepto previo de bueno o malo, sin creencia, sin a lo mejor experiencias que hemos vivido en la vida y que de alguna manera tiñen lo que escuchamos, tiñen el proceso de mediación. Entonces hoy día, siendo un poquito más aterrizados, nos dicen tranquilo, tranquila, no hay que ser neutral, eso es súper difícil, e incluso ser imparcial es difícil, pero lo que sí se nos pide es que llevemos un registro personal. ¿Qué quiere decir un registro personal? Que estemos atentos a lo que nos pasa con lo que pasa.
Eso es súper importante porque si yo estoy atento, atenta a lo que me pasa con lo que está ocurriendo dentro del proceso de mediación, voy a poder decidir si verdaderamente puedo liderar este proceso o a lo mejor mis creencias, mis valores o mis experiencias pasadas están haciendo que de alguna manera tenga un diálogo interno donde estoy teniendo una inclinación por uno, una inclinación por otro, y ahí a lo mejor puedo pedir ayuda y pedir un comediador para que en el fondo tener una garantía de que yo no me voy a inclinar por uno o por otro, o simplemente, si es demasiado para mí, abstenerme de mediar y que sea otro el mediador quien pueda llevar a cabo este proceso. Que el mediador sea imparcial también quiere decir que el mediador debe dar una garantía de justicia y de equidad. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el espacio de la mediación es un espacio para que los acuerdos a los cuales se arriben sean acuerdos que sean mutuamente aceptables, que les hagan sentido a los participantes. La mediación no es la justicia del mediador, no es la justicia del juez, es la justicia de los participantes. Tienen que ser ellos quienes sientan, en realidad este acuerdo me hace sentido, puedo llevarlo, puedo cumplirlo. Y que seamos una garantía de equidad quiere decir que vamos a procurar dentro del proceso de mediación que ambos participantes tengan las mismas oportunidades para expresar lo que quieren, cómo lo quieren y por qué lo quieren. Y si hay algo que está impidiendo que esto se pueda, llevar a cabo de este modo, ahí estamos nosotros los mediadores para generar ese espacio, para hacer las preguntas que sean necesarias para que pueda surgir esto, ¿no? Surgir aquello que a lo mejor uno de los dos está callando, porque a lo mejor siente temor, porque a lo mejor no siente confianza. Y ahí estamos los mediadores para poder ayudarlos a expresar lo que necesitan, porque en definitiva el acuerdo tiene que estar alineado a los intereses y necesidades de los participantes. De nada sirve solamente centrarnos en las posiciones, eso es algo muy común. Cuando en la mediación solo el mediador se fija en las posiciones, esto es, por ejemplo, quiero 500. No, yo solo estoy dispuesto a darte 250. Y entonces, fijándonos solo en las posiciones, el mediador empezaría a lo mejor un trabajo como, bueno, tratemos de acercar posiciones. Si usted necesita 500 y que usted ofrece 250, a lo mejor podríamos acercarnos hacia 300, hacia 350, hacia 400. Pero si lo hacemos así, al final solo es un regateo. Y eso es más propio de una conciliación que de una mediación. La mediación busca que nos sumerjamos bajo eso que están pidiendo y que descubramos por qué lo necesitan y cómo lo necesitan. También vamos a abordar esto de las posiciones, intereses y necesidades en una cápsula especial cuando hablemos sobre las herramientas y las técnicas de la mediación. Pero siguiendo con el concepto, decíamos también que el mediador no tiene poder decisorio. Esto es súper importante porque el mediador solo facilita el diálogo, el mediador no decide. Entonces cuando alguien dice, ay, es que fui a un proceso de mediación y el mediador se puso de parte de uno, de parte del otro, es súper extraño eso, porque en realidad el mediador no, o le dio el favor, el mediador no puede dar esa impresión y mucho menos hacer un comentario o empujar a que uno de los participantes decida o acuerde una u otra cosa, porque el mediador no tiene poder decisorio, lo dice la doctrina, lo dice nuestra ley y no nos tenemos que olvidar de eso. Solamente el mediador se preocupa de facilitar el diálogo. Y eso es algo que a veces también se nos olvida. Pensamos que el objetivo de la mediación es el acuerdo. Sabemos que nuestra legislación dice que ayuda a los participantes a encontrar acuerdo. Pero en realidad el objetivo de la mediación no es el acuerdo. El objetivo de la mediación es que los participantes se escuchen. Porque normalmente a todos nos pasa, cuando estamos en un conflicto, nos sentimos que hay uno que gana y otro que pierde y yo no quiero ser el que pierda. Entonces por ahí, en lugar de escuchar lo que me están diciendo para comprender lo que me están diciendo, escucho para rebatir. Y mientras el otro me está diciendo algo, yo estoy pensando en mi cabeza, ¿cómo le contesto esto? ¿Cómo le rebato? Eso es un aprendizaje que hemos tenido todos a la hora de abordar un conflicto. Justamente la mediación nos ayuda a que en lugar de enfrentar el conflicto de esa manera, digamos, a ver,
qué nos está diciendo esta persona y qué es lo que hay que escuchar detrás de lo que me está diciendo. Entonces, que las participantes en el proceso de mediación se escuchen es el final del proceso de mediación, no es el inicio. Hay que recordar. El mediador debe promover el consenso y, por supuesto, debe respetar la autonomía de las partes. La autonomía de la voluntad de las partes o la autonomía de la voluntad de los participantes es un principio rector, no solo del derecho, sino que es un principio rector de la mediación. Y aquí, a propósito de derecho, nos tenemos que acordar que el derecho de familia es supletorio de la voluntad de los participantes. Es decir, si yo no logro un acuerdo, si yo no sé cómo solucionar esto, bueno, a falta de voluntad, o en realidad no quiero poner de mi parte para solucionarlo, a falta de voluntad está la ley para decirme, mire, usted tiene que actuar así, caminar por allá, decidir esto otro. Pero es a falta de voluntad. Siempre la primera opción es que los participantes decidan lo que deben hacer. Incluso la ley dice que el juez también tiene que respetar en todo momento la voluntad de las partes y no puede cambiar el acuerdo. El juez solamente puede subsanar los defectos formales, porque también hay un mandato del legislador que le dice el juez en todo momento debe respetar la voluntad de las partes expresadas en el acuerdo. Así es que este es un mandato que no solamente está para los mediadores, sino también para el juez. Y por supuesto, el mediador no puede imponer, ya lo dijimos, no decide, y siempre tiene que mantenerse en una actitud no de neutralidad, porque ya dijimos que eso es difícil, sí de imparcialidad y sí de equidistancia. Y ahora que ya hemos revisado cuál es el concepto del mediador y qué significa cada una de las partes del concepto en el fondo, vamos a hablar sobre los mitos y verdades de la mediación a propósito del concepto de mediación. Actual, ya lo mencionamos, es decir, que el mediador va a decidir el resultado del juicio. Si ustedes vuelven a escuchar alguna vez que alguien dice, ay, el mediador se puso de parte de mi ex y decidió, y ese es un mito. El mediador no decide, lo dice la ley, no es una sugerencia que el mediador no decida, es un mandato legal. Está en la doctrina, pero es un mandato legal y es de la esencia de la mediación. Si el mediador dirime, ya no sería un mediador. A lo mejor sería un árbitro, pero no sería un mediador. A lo mejor sería un conciliador, porque los conciliadores sí pueden proponer bases de acuerdo, pero no sería un mediador. Entonces, un mediador no puede decidir. Un mediador a lo mejor puede sugerir, pero hay una delgada línea en la sugerencia también, que no parezca una imposición, pero jamás decide. Otro mito súper usual es que el mediador puede ser parcial y puede favorecer a uno de los participantes. Tiene un poquito que ver con lo que acabamos de ver, o sea, se pone de parte o le dio el favor. Cuando decide le dio el favor, se pone de parte de uno de los participantes en el proceso. Ya lo vimos, eso no puede ocurrir porque eso sería atentar contra el principio de imparcialidad del mediador y contra la esencia misma de la mediación, contra el concepto mismo del mediador, contra el rol del mediador. Entonces, el mediador no puede ser parcial. Otro mito es que la mediación solo sirve para conflictos menores o conflictos simples. Eso tampoco es cierto. La mediación tiene recursos, estrategias que permiten abordar conflictos complejos. A lo mejor va a ser un poco más largo de abordar ese proceso de mediación, porque nosotros acá en Chile conocemos la mediación como un proceso muy breve que dura 1, 2 sesiones, 3 sesiones a lo más, pero en el mundo se hacen procesos de mediación mucho más largos con 8, 9, 10, 12 sesiones si es necesario. Si el conflicto es más complejo, va a necesitar un abordaje más pausado, por etapas, pero la mediación tiene los recursos necesarios para abordar todo tipo de complejos, todo tipo de conflictos, quise decir. El mediador debe ser un experto en el conflicto. Ese es otro mito, y es un mito que a mí siempre me lo dicen. Ay, pero si tú eres mediadora, eres experta en conflictos. Eso es un error,
Los mediadores no somos expertos en los conflictos. El experto en el conflicto es quien lo está viviendo. Quien está viviendo ese conflicto sabe dónde le duele, sabe qué es lo que siente, qué es lo que piensa, qué es lo que necesita. Por lo tanto, ser mediador no significa ser experto en un conflicto. Podemos ser expertos en la comunicación, podemos ser expertos en conocer otro tipo de habilidades y otro tipo de herramientas para abordaje del conflicto, pero no somos el experto en el conflicto. Recuerden eso. El experto en cada conflicto es quien está viviendo el conflicto, porque quien está viviendo el conflicto, como se dice de manera coloquial, sabe dónde le aprieta el zapato. Quien está viviendo el conflicto sabe lo que requiere. Otro mito es que la presencia del mediador garantiza una solución mágica al conflicto. Tampoco es cierto. El mediador no fracasa si en el proceso de mediación no se llega a acuerdo. Porque el conflicto, como dice Daniel Bustelo, un mediador internacional muy reconocido, y que paso a decir además, estamos muy felices que está empezando a formar parte de nuestro staff de docentes permanentes en la formación de mediadores. Bueno, Daniel dice, el conflicto es de las partes y en la solución también es de las partes. O como dice hoy día, el conflicto es de los mediantes, porque no le gusta utilizar la palabra partes y yo ya le estoy encontrando la razón, porque cuando decimos partes eso evoca juicio, eso evoca confrontación, eso evoca litigio. Pero aquí yo he hablado de partes porque nuestra ley todavía habla de partes. Entonces Daniel dice, no digamos partes, mejor digamos participantes del proceso de mediación, mejor digamos mediantes del proceso de mediación. Entonces él dice, el conflicto es de los mediantes y la solución es de los mediantes. Y eso es muy real. Aquí hemos abordado entonces los principales mitos y verdades de la mediación. Si tienes uno más que hayas escuchado, déjanos en los comentarios, nos gustaría leerte. Yo personalmente voy a estar leyendo los comentarios y respondiéndolos también. Les agradezco muchísimo si han llegado hasta acá. Estamos muy felices de empezar a compartir este contenido educativo y síguenos en nuestra cuenta para que te lleguen las notificaciones de nuestro próximo contenido.